Entender de qué se trata el bovarismo, tenemos que ir directamente al origen, a la obra de Flaubert, y entender, estoy hablando de Madame Bovary, y entender más o menos, abordando la obra, qué es lo que nos muestra el autor Flaubert, y por qué muchos toman este concepto, esta palabra de bovarismo. Esto lo van a ver aplicado en los temas económicos, el bovarismo económico, o en los temas filosóficos, el bovarismo filosófico e intelectual. Ahora, ¿qué será el bovarismo espiritual? ¿Qué es lo que quiero yo dejar sentado? Que sí existe y que tenemos que prestarle muchísima atención. Bueno, primero te tengo que empezar a explicar más o menos de qué se trata rápidamente la obra de Flaubert, y consta en muestra la diferencia del ascenso social en el siglo XVIII de Madame Bovary. Madame Bovary pasa de ser una obrera, una campesina, una empleada de los campos de su padre, pasa a ser la esposa de Carlos o de Charles, ¿sí? Y él era un médico, un intelectual, un burgués. Entonces, obviamente, cuando él se casa con Madame Bovary, ella tiene un brusco ascenso social, en el cual empieza a desarrollar y a experimentar un montón de cuestiones a medida que se va adaptando al nuevo estilo de vida, desde los vestidos hasta los lugares a donde comen, hasta las carrozas en las que era trasladada. Obviamente que al pasar de los capítulos, e incluso en la parte 2 de Madame Bovary, muestra esto cada vez mayor, más instalado, que es el abuso de las cuestiones materiales y del consumismo, y la antítesis o el reflejo en su ser interior del vacío, el gran vacío que ella siente a medida que se va relacionando y codeando con gente del poder. Más o menos este es un gran pantallazo de lo que se hace referencia cuando se dice o se nombra la palabra bovarismo, ¿sí? Por supuesto, Madame Bovary, no te voy a espolear, pero bueno, lo voy a decir, se termina suicidando porque no soporta ese gran vacío que la carcome por dentro, porque obviamente pasa desde la extrema pobreza y el esfuerzo hacia la alta sociedad, ¿no es cierto? Y aún así el vacío cada vez se hace peor. De hecho, empieza a experimentar un montón de caminos diferentes, desde serle fiel a Charles, a Carlos, a su marido, hasta tener amantes, hasta enamorarse de condes y un montón de cuestiones, y cada cosa que hace le agrava ese agujero negro que tiene en su alma, ese gran vacío, ¿no? Bueno, el bovarismo es básicamente eso, es el consumismo del siglo XXI, es ese afán por tener las cosas materiales olvidándonos de nuestro interior. En lo filosófico pasa más o menos lo mismo, en el exceso del racionalismo y en la falta de empirismo, es decir, de los sentidos y de hacerle caso a cómo uno se siente, o a esta cuestión más espiritual de la rama filosófica. Y en lo religioso, ¿qué tendrá que ver? Bueno, en lo religioso yo tomo esta palabra bovarismo y te quiero mostrar rápidamente para que pensemos juntos e intentemos divisar o visualizar si en realidad somos presos de esta conducta bovarista, ¿no? Y tiene que ver con, por ejemplo, meterle toda la fe y toda la pasión a todas estas cuestiones materiales, mecánicas, operativas. Es decir, yo provengo del linaje o de la abadía y tengo mis mejores collares y tengo todo en orden y soy súper, pero mi vida es un desastre, no tengo vitalidad espiritual, no tengo relación de la puerta para adentro, tengo millones de preguntas existenciales, no
tuve un encuentro sobrenatural que haya certificado de que todas estas cosas tienen algún sentido, ¿no? Tengo mi cuarta o el agua de mi cuarta transparente y le pongo agua de manantial de las sierras cordobesas o de los glaciares de la cordillera cuando se derriten ahora en verano. Me tomo el trabajo de ir a hacer eso y tengo mi Okuta o mi Ota ahí en perfectas condiciones y bla, 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 pero mi agua interior de vida está cada vez más podrida y más estancada. A nadie le transmito nada, a nadie le doy nada de valor absoluto. Me la paso criticando a todos, me la paso hablando arrabasadas y vergüenza y difamaciones, y me la paso enojado, insultando y criticando a todo y vivo ofuscado, es decir, la contraproducencia o las dos capas, la sombra y el sol, la luz y la oscuridad, es decir, en lo material le pongo todo mi esfuerzo para seguir practicando de una forma hiper mega excelente, pero mi ser interior está podrido, está putrefacto, está vacío. En eso consiste el bobarismo religioso y permítanme, creo que hoy esta palabra es muy perfectamente aplicable y muy actual. Vemos un montón de hijos de religión que se dejan un riñón para hacer obligaciones y descuidan a su familia, y el resultado es que tienen el alma partida, tienen a sus hijos tristes, tienen a su esposa triste y angustiada, y por ende ellos están con un gran dolor en su corazón, cultuando de una forma perfecta, pero con su alma hecha pedazos. Entonces el bobarismo religioso nos ha ganado. Estamos todos mostrando las chapas y hablando de lo operativo y de las imágenes y de los procedimientos y de las obligaciones y que hacer suelo, y me levanto de hacer suelo y sigo siendo la misma basura soberbia de siempre, y la palabra perdón, disculpas, no existe en mi abecedario, en mi vocabulario. Entonces el bobarismo religioso, prendemos vela, hacemos de todo, entramos al templo, batimos cabeza Yubará, batimos cabeza a todos los Pai, pero no batimos cabeza a la persona que amamos y tenemos al lado. No le batimos cabeza a ningún ser viviente, solamente a imágenes o cosas materiales que vemos y suponemos que esa es la realidad. La realidad nos está mostrando que estamos abusando del bobarismo, que tenemos una gran pasión por todo lo físico y lo material, pero nuestro ser interior todavía sigue haciendo ruido. Nuestras tripas espirituales siguen gritándonos que tienen hambre y nosotros seguimos esforzándonos por tener cada vez más galones materiales, pero nuestro ser interior, ¿qué? Nuestra vida espiritual, ¿qué? De hecho, alguien habla de amor, de relación con Eshu y dicen, oh, ¿de qué está hablando si Eshu no tiene amor? ¿De qué está hablando si Eshu es un espíritu o es una imagen y es solamente cuando nos incorpora para chupar y fumar? El bobarismo religioso. Abusemos de lo material y de todo lo que tiene que ver con lo material, pero no pasemos eso a algo que nos deje riqueza real en nuestro ser interior, ¿no? Que llene nuestro vacío. No, sigamos mostrando y respondiendo dudas de todo el pueblo religioso, pero nosotros seguimos con las cortinas sucias y nuestra ropa de hace 20 días, nuestros caminos cerrados y, lo que es peor, nuestro corazón arrugado y angustiado por no tener ni siquiera el 10% de conocimiento sobre la energía vital que porta aquello que cultuamos durante años, y que hoy el único resultado que tenemos es un gran signo de interrogación en nuestras vidas. Bobarismo religioso, yo creo que lo estamos viviendo.